Estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer. Bendiciones, amados hermanos, que tenga usted hoy un buen día. Para mí es un gran privilegio estar con usted en sus hogares para poder compartir la palabra del Señor. Quiero primeramente agradecer a Dios por tan honroso privilegio. Quiero agradecer a mi apóstol, pastor y padre espiritual, doctor Sergio Guillermo Enríquez Oliva, y a su esposa, la pastora Leti de Enríquez, que es mi pastora y mi madre espiritual. Quisiera esta mañana que primeramente nos pongamos en oración para recibir la palabra que el Señor ha enviado a nuestros corazones y que sea Él quien nos hable. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la vida, por la salud, por el privilegio de ser tus hijos, Señor, y porque a través de este medio, a través de la oración, Señor, podemos acercarnos a ti confiadamente, Padre Santo. Te rogamos que seas tú quien nos hable, que me pongas, Señor, tus palabras en mi boca para hablar, Señor, lo que viene de lo más profundo de tu corazón y que seamos equipados, Señor, en este privilegio tan hermoso de la oración, Señor, a través de la cual nos podemos comunicar contigo. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos en sus hogares, Señor. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, realmente estamos seguramente ya a unas pocas horas de haber recibido la proclama para este año maravilloso de parte de Dios a través de nuestro apóstol para esta parte de la iglesia. Y pues es realmente una gran alegría el primer día del primer mes del año de, nuestro apóstol lo acaba de decir, estar con ustedes. Y pues se me asignó hablar algo de la oración. Y fíjense que rogándole al Señor que pusiera en mi corazón, en mis pensamientos, lo que Él quería trasladarles esta mañana acerca de este tema tan hermoso. Él empezó a inquietar mi corazón en un pensamiento. Y es que empecé a pensar, bueno, a través de la oración yo hablo con mi Padre, con mi Señor, ¿verdad? Y a través de la oración yo puedo tener intimidad con Él, yo puedo exaltarlo, enamorarlo, decirle lo hermoso que es, alabarlo, adorarlo, ¿verdad? Pero hay otra función de la oración en la que yo soy bendecida, en la que usted como hijo de Dios es bendecido. Y es que la oración trae esperanza a nuestra vida. Entonces, vino ese sentir que de parte de Dios a mi corazón y el Señor me inquietó, realmente yo estaba preocupada en cuanto a que el Señor inquietará mi corazón acerca de lo que quería decirle a usted hoy. Y el Señor fue bueno y me levantó ahí sí que de madrugada con esos pensamientos y entonces empecé a estudiar y el Señor me empezó a dar un versículo y otro y es impresionante cómo la esperanza está relacionada con la oración. Entonces, quisiera que veamos algo de la esperanza primeramente y fui a buscar el concepto a un diccionario secular que usted lo encuentra en cualquier, en las redes, ¿verdad? Y dice que la esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende
es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Esto es lo que nos dice el diccionario. Quien tiene la esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Entonces, cuando yo le oro al Señor, mm, aparte de adorarlo, alabarlo, o aparte de interceder por alguien más que tenga necesidad, yo puedo venir y abrirle mi corazón al Señor y exponerle mis necesidades y decirle qué es lo que yo anhelo, qué es lo que yo deseo, cuáles son mis aflicciones, cuáles son mis problemas. Y el hecho de yo poder hablar directamente con el Señor de mis cosas que son tan personales, viene una esperanza a mi corazón sabiendo que yo confío en alguien que tiene el poder para cumplirme, si así es la voluntad de Él, lo que yo anhelo. Entonces, esto es hermoso, hermanos, porque la oración es una esperanza para mí, para mi vida. Ahora, vámonos a ver lo que dice la palabra acerca de la esperanza. Fíjense que en cuanto a la palabra hebrea, quiere decir expectación. O sea, cuando yo tengo una esperanza, estoy a la expectativa de que pase, de que suceda lo que yo he estado pidiendo. Quiere decir anhelar. O sea que tengo el anhelo en mi corazón de que lo que yo le pedí al Señor, de que lo que yo puse delante de Él, va a pasar en el tiempo que sea perfecto para Dios. Quiere decir aguardar. Entonces yo voy a estar esperando que eso suceda. Y también quiere decir confiar, quiere decir otras cosas, pero yo quería resaltar estas. Confiar. Y qué lindo es depositar nuestra confianza en el único y verdadero Dios y que nuestra esperanza esté puesta en Él. Entonces veamos algunos versículos en la palabra. Y me encontré en Jeremías 29:11, donde el Señor nos dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Entonces, miren qué lindo saber que nosotros, que somos hijos de Dios, podemos abandonarnos en los planes que Él tiene para nosotros. Que aunque quizás estemos pasando una temporada difícil o que estemos anhelantes de que vengan algunas cosas, eh, los planes que el Señor tiene para nosotros, que nuestro futuro va a ser de felicidad, va a ser perfecto. Esa es nuestra esperanza. Y luego dice, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé, dice el Señor. Entonces, tenemos la esperanza. ¿Y qué hacemos? Invocar a Dios, orarle al Señor, hablar con Él. Y Él nos da la promesa de que nos va a escuchar. Me buscaréis y me encontraréis, dice la palabra. Cuando me busquéis de todo corazón. Entonces, si nosotros con todo nuestro corazón vamos delante del Señor a poner nuestros anhelos o nuestras aflicciones, sabemos que aunque tal vez ahorita no estemos bien, o no nos sintamos así, porque realmente cuando entramos en alguna prueba, el Señor está trabajando en nosotros, está haciendo algo en nosotros, está sacando algo bueno de nosotros. Entonces, esa es mi esperanza. ¿Y yo qué hago? Hablarle. Y Él que dice, yo te voy a escuchar. En Romanos 8:24 dice así, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? La esperanza
es una espera, es un tiempo de espera en el cual nosotros estamos a la expectativa de que venga lo que le hemos pedido al Señor. Entonces, dice, si yo veo algo, no es una esperanza. Por ejemplo, yo tengo aquí un vaso de agua. No tengo necesidad de anhelarlo, porque ya lo tengo, aquí está. Le puedo dar un trago y me puedo refrescar. Pero si yo salgo a correr y no saqué mi pachón, y voy con la garganta seca y ya no aguanto, entonces yo anhelo ese vaso de agua, anhelo llegar a la casa y poder tomarme ese vaso de agua bien frío, ¿verdad? Entonces cuando yo lo anhelo, no lo tengo, pero sé que cuando llegue a mi casa, lo voy a tener. Entonces así es la esperanza. Yo sé que ahorita no puedo ver lo que estoy, en lo que estoy esperanzada, pero sé que ciertamente lo voy a tener. Yo lo creo y tengo fe en que lo voy a tener. En Hebreos 11:1 vemos cómo la esperanza y la fe están ligadas una a la otra. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, así es la esperanza. Yo no la veo, pero tengo fe. Tengo fe de que lo voy a ver. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. No he creído en un Dios falso, no estoy depositando mi confianza en lo que no debo depositarla, sino en el único y Dios verdadero, que para mi vida tiene planes de bendición y no de calamidad. En Romanos 5:3, en adelante, la palabra nos muestra cómo la esperanza viene a través de un proceso en nuestra vida. Dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es difícil gloriarse en una tribulación, pero nosotros sabemos que cuando el Señor nos mete a una tribulación, algo está trabajando en nuestro corazón. Entonces, miren esto. Nosotros sabemos que si estamos en una tribulación, esta tribulación en nosotros va a producir paciencia. Luego dice, y la paciencia, carácter probado. Cuando nosotros estamos metidos en una situación y somos pacientes en esperar, allí es probado nuestro carácter. Ahí vamos a ver si no se nos sale la efervescencia del apellido, ¿verdad? O si ya humildemente, con un carácter menguado, estamos a la espera. Y el carácter probado dice esperanza. Cuando nosotros sabemos que hemos sido pacientes, que hemos agradado a Dios, entonces tenemos la esperanza que Él nos responda rápido, ¿verdad? Y nos cumpla los anhelos que hay en nuestro corazón. Y dice en el versículo 5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Si algo no desilusiona, hermanos, es tener esperanza, es como una llamita que se mantiene encendida en nuestro corazón y que nos hace mantener el anhelo y la ilusión de lo que viene en el futuro. En primera de Corintios 13:13, la Biblia nos resalta 3 cosas que van a permanecer. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Sabemos, ¿verdad? Que los dones, si hablamos lenguas, si interpretamos lenguas, si tenemos don de discernimiento de espíritus, si tenemos don de sanidad, todo eso, como es de beneficio para la iglesia, va a llegar un tiempo en que la iglesia ya no vamos a estar aquí en la tierra. Entonces ya no van a ser necesarios. Pero la fe en Dios, la esperanza en Él y el amor
eso va a prevalecer por toda la eternidad. Miren qué linda es la esperanza, porque es eterna, así como nosotros. Entonces nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios, porque Él es el dador de todo lo bueno para nuestras vidas. Dice el Salmo 62:5, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. El Salmo 71:5 dice, porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. Y miren en qué más está la esperanza. Dice el Salmo 103:5, espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Nosotros, a través de las prédicas, cuando nos explican los versículos de la palabra, cuando nosotros vamos a leer las escrituras, allí encontramos palabras de esperanza para nuestra vida. Allí las encontramos. Veamos en qué más podemos. Bueno, en las escrituras, Romanos 15:14, nuevamente habla de las escrituras. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. En la palabra nosotros encontramos consuelo. Ahí nos enseña a que seamos pacientes, a que demos ese fruto mientras viene lo que nosotros estamos anhelando. Entonces, nuestra confianza totalmente depositada en Dios y en su palabra, porque allí están las promesas que Él ha dado para nosotros. Ahora, la palabra también nos enseña, seguramente hay más, pero yo encontré dos cosas bien puntuales y que son importantes que nosotros veamos, en las que nunca debemos depositar nuestra confianza. Primera de Timoteo 6:17. Hay una advertencia y dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, miren, que no pongamos nuestra confianza en la incertidumbre de las riquezas. ¿Por qué? Porque miren, si yo trabajo y he ahorrado para irme de vacaciones, por ejemplo, yo no puedo poner toda mi confianza en lo que ahorré, sino tengo que poner mi confianza en que el Señor me va a dar salud, que Él va a abrir puertas para poder ir a donde yo quiero, que a donde voy a ir me va a bendecir. Porque puede venir una enfermedad y ahí se fue el dinero que había ahorrado. Puede ser que alguien llegue a la casa y se lleve el dinero que había ahorrado, entonces se desapareció. Entonces, nosotros no podemos confiar en el dinero. Las personas que tienen mucho dinero no pueden decir porque yo tengo millones o billones, porque ahora está muy de moda los billones, ¿verdad? Ya como que los millones se volvieron poquito. Entonces, yo tengo muchos billones, entonces nunca voy a tener necesidad de nada. Mentira. Ellos ponen su dinero en la bolsa y así se les va un mal negocio y sus billones desaparecieron. Y ahí van casas, ahí van carros, ahí van todos sus bienes, empresas. Entonces, nunca podemos nosotros pretender que las riquezas nos vayan a ser nuestro sustento. En Jeremías 17:5 dice la palabra, así ha dicho Jehová, maldito el que confía en el hombre. Maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. He visto tristemente a veces cuando
cuando algunos muchachos crecen y cuando ya tienen que salir a trabajar, entonces ya no tienen tiempo de ir a la iglesia y creen que porque ya tienen su sueldo, ya la hicieron, ya no tienen necesidad de ir a la iglesia. Entonces, eh, porque ya ellos pueden salir y trabajar. Pero si Dios en cualquier momentito nos puede quitar el trabajo, nos puede quitar cualquier medio de provisión. Por eso es que nosotros no podemos confiar en nuestras propias fuerzas o confiar en que nuestro esposo o que nuestros hijos van a ser nuestros sustentadores, porque ese es únicamente el Señor. La provisión viene de Dios. Entonces, en esas dos cosas, hermanos, nunca pongamos nuestra mirada. Cuando alguien pierde la esperanza, es como que hubiera muerto. Y cuando alguien pierde la esperanza, lo que viene a su vida es destrucción. Y eso lo podemos ver en Ezequiel 37:11, donde dice la palabra: entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Cuando yo ya no tengo ningún anhelo, cuando yo ya no puedo ir delante de Dios a exponerle mis preocupaciones, mis necesidades, porque ya perdí toda esperanza. Es como que ya se estuviera completamente destruido. Qué triste, ¿verdad? Pero eso no nos pasa a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que permanecer en la esperanza. Tenemos que creer siempre, tener anhelos, que todo lo que necesitamos lo vamos a poner delante de nuestro Dios, vamos a hablar con Él y eso le vamos a exponer. Y eso va a traer a nuestro corazón paz y tranquilidad, sabiendo que estamos en sus manos. Dice Isaías 57:10, te cansaste por lo largo de tu camino, pero no dijiste, no hay esperanza. Hallaste nuevas fuerzas, por eso no desfalleciste. Puede ser que a veces la situación se haya puesto muy difícil, que a veces sentamos que menguaron nuestras fuerzas, pero tenemos que ir delante del Señor y pedirle que la renueve, porque hay esperanza para nosotros. Hay palabras de esperanza. Cuando nuestra esperanza está puesta en el Señor, viene gozo en nuestro corazón. La palabra nos enseña que la esperanza es causa de gozo para nuestra vida. Dice el libro de Hechos 2:26, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Y el Proverbios 10:28 dice, la esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Una persona que obra con justicia sabe que el corazón del Señor está agradado con él. Pero una persona que ha sido mala, que ha actuado de una manera inadecuada, que ha hecho maldad, sabe que Dios no va a responder, porque sus actitudes no han sido buenas. Pero quien se conduce justamente, por supuesto que va a tener respuesta de Dios. Ahora, en Romanos 12:12 nos dice la palabra, gozándoos en la esperanza. O sea que es causa de gozo, perseverando en el sufrimiento. O sea que aunque estemos sufriendo, tenemos que perseverar hasta alcanzar lo que el Señor ha prometido. Dice, dedicados a la oración. Tenemos esperanza, entonces tenemos que seguir abriendo nuestro corazón al Señor, tenemos que seguir exponiéndole nuestras necesidades, poniendo delante de Él nuestras peticiones.
Y eso va a mantener la esperanza en nosotros. Y el Dios de la esperanza, miren, esperanza es uno de los nombres de Dios. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿En qué hemos encontrado nosotros esperanza? Cuando se nos ha expuesto el Evangelio. Miren, yo por lo menos pasé mucho tiempo sin conocer al Señor, muchos años de mi vida. Pero el día que me expusieron el Evangelio de Cristo, ese día vino una esperanza a mi corazón que me abrió el panorama, que entendí que el día que me iba a morir, ese día no se acababa mi vida, sino que ahí empezaba mi vida eterna. En Colosenses 1:5 dice la palabra: a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui ministro. Entonces, en el Evangelio de Cristo viene nuestra esperanza. Tal vez antes habíamos escuchado que Jesús vino a la tierra y lo habíamos visto en la cruz, en las fotos que ponen, pero realmente hasta escuchar del Evangelio se nos abrió el entendimiento y entonces vino a nosotros la esperanza a nuestra vida y a nuestro corazón. Entonces hay esperanza en el Evangelio de Cristo. Y cuando nosotros hicimos nuestra oración de fe, ¿verdad? Que la palabra dice que tenemos que confesar con la boca. Dice, miren, pues dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y si crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay una oración que nosotros podemos hacer. Y esa oración en la que nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús y le pedimos que sea nuestro Señor y nos reconocemos pecadores y le pedimos que perdone nuestros pecados. Al hacer esa oración viene a nosotros la esperanza de la salvación, de que estábamos condenados a una muerte segura, a una muerte eterna, pero que ahora ya no. Viene esa esperanza a nuestro corazón, la salvación. Tito 1:2 dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde los tiempos eternos. La salvación fue una promesa desde la eternidad de nuestro Señor para nosotros. Y la alcanzamos a través de una oración, la confesión de fe, donde hablamos con Dios y le abrimos la puerta de nuestro corazón. En 2 Corintios 1:9 dice la palabra: de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte cuando no teníamos al Señor, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Al confiar en Dios viene la esperanza de que ya la muerte sobre nosotros perdió la potestad, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará. Y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Entonces, miren, hermanos, si hay alguien que todavía no le ha abierto su corazón al Señor y que piensa que su vida se puede acabar ahorita con la pandemia,
que piensa que porque tal vez hay alguna enfermedad terminal, ahí se va a acabar la vida. No, hermanos, a través de abrirle nuestro corazón al Señor, a través de esa oración preciosa que es la confesión de fe, nosotros podemos alcanzar la vida eterna y que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. También en el libro de Hechos 24:15 nos habla la palabra de la esperanza de la resurrección. Nosotros sabemos que aunque en algún momento podamos dormir, porque esa es la vía por la cual el Señor nos va a llevar, dice la palabra que existe la resurrección, que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Tenemos la esperanza que si alguna persona que nosotros amábamos mucho partió con el Señor, esa persona va a resucitar. Y tener esa esperanza es una de las administraciones más hermosas para nuestro corazón. Dice Hechos 24:15, teniendo la misma esperanza en Dios. ¿En quién? En Dios. Que estos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como los impíos. Sabemos que los justos para vida eterna y los impíos para una muerte eterna, ¿verdad? Que los van a pasar eternamente en el lago de fuego. Pero eso no es para nosotros. A nosotros nos espera esa resurrección para vida eterna. Ahora, en la palabra, el Señor nos enseña cómo orar. Y el Señor nos habla en su palabra del Padre Nuestro. Y esa, cuando me puse a ver la oración desde la perspectiva de la esperanza que trae en nuestros corazones, impactó mi corazón porque es hermoso. Miren, dice Mateo 6:7, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido. Eso no le agrada al Señor. Como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros se lo pidáis. Vosotros, pues, orad de esta manera. Y ahí nos enseña el Señor cómo orar el Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, miren, qué hermoso el Padre Nuestro. Lo primero que la primera esperanza que trae a nuestro corazón es que ahora ya tenemos un Padre, que ya no somos huérfanos. Una administración de que ya no estamos solos, de que tenemos a alguien que nos cuida y nos protege. Qué oración más linda, qué oración de esperanza para nuestra vida. Dice Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero entonces, a través del Padre Nuestro, nosotros llegamos al entendimiento y a la esperanza de que ahora que lo hemos recibido en nuestro corazón, Él ciertamente es nuestro Padre y que ciertamente somos sus hijos. En Mateo 6:11, siempre hablando del Padre Nuestro, dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces nosotros tenemos la esperanza de que nuestra provisión va a venir de parte de Dios. Tenemos la certeza de que nuestros ojos, de que nuestra vida no depende de ningún ser humano, ni depende del dinero que podamos tener en el banco o en la bolsa, sino que nuestra provisión, tanto la espiritual como la material,
la que nuestro cuerpo necesita, viene directamente de Dios para nuestra vida, porque Él es nuestro Padre. ¿Y cómo nosotros podemos tener la certeza, la esperanza de que nunca nos va a faltar el pan? A través de esta oración divina que el Señor nos enseñó a hacer para Él. Tenemos también la esperanza de que nuestros pecados van a ser perdonados. Lucas 11:4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos y hemos cometido algún error, tal vez sin querer o tal vez porque hay receptores en nuestra vida que aún no han sido cancelados y tropezamos, sabemos que Dios nos va a levantar y nos va a perdonar nuestras faltas, porque para eso Él dio su sangre. Sabemos que Él nos va a perdonar. Y dice el Salmo 39:7, y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas la burla de los necios. Así que, hermano, si tú has caído en algo, si has reincidido en algo indebido, puedes orarle al Señor y tener la esperanza en tu corazón que Él te va a librar, que Él te va a liberar de eso. En el nombre de Jesús, órale al Señor y ten la esperanza que aunque nos hayamos equivocado, Él va a perdonar nuestros pecados si llegamos delante de Él con un corazón contrito y humillado. ¿Y cómo podemos ir con Él? A través de nuestras oraciones, a exponerle, a abrirle nuestro corazón y a ser sinceros con Él. Tenemos también la esperanza de que Él nos va a librar de las tentaciones. Dice que cada quien es tentado por su propia concupiscencia, nos enseña la palabra. Entonces, puede ser que alguien esté tentado por pornografía, que alguien sea tentado en los pecados de tipo sexual, o que alguien sea tentado a través de las drogas o a través del robo. Pero en Mateo 6:13, el Padre nuestro, la oración que el Señor nos enseñó, dice, y no nos metas en tentación. Entonces tenemos la esperanza de que si viene una tentación, que el Señor no la quite de enfrente. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Si una tentación viene o para evitar que venga, nosotros podemos ir delante de Dios, orar y decirle, Señor, tú sabes que yo todavía tengo mis ojos abiertos a tal y cual cosa y exponérsela y decirle, Señor, pero yo ya no quiero, ayúdame. Y tenemos la esperanza que el Señor no nos va a librar o va a hacer que esas tentaciones no lleguen a nuestra vida. Y también sabemos que Él nos va a proteger. Dice Mateo 6:13, mas líbranos del mal. Sabemos que Él nos va a cuidar. Sabemos que si vamos a salir y se nos atravesó, se le atravesó un tráiler al bus en el que vamos y llegamos tarde a nuestro trabajo, seguramente Dios movió ese tráiler para librarnos de tal vez alguna tragedia que nos iba a pasar adelante o de algún malhechor que quería hacernos algún daño o de alguna lengua que se levantó contra nosotros. Cualquier cosa el Señor nos libra y nosotros podemos tener la esperanza de que Él siempre va a estar cuidándonos y protegiéndonos. Y esto lo vemos en la oración del Padre nuestro que nos enseñó en su palabra cómo debemos orar. En primera de Samuel 1:2 vemos el ejemplo de una mujer que estaba
muy frustrada y muy triste porque no podía tener hijos. Es Ana. Dice 1 Samuel 1:2, y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces, ¿qué hacía Ana? Irse a refugiar en Dios. Iba al templo y lo que hacía era meterse en oración. Y ella, a través de esa oración, de la petición que le hacía a Dios, ella mantenía la esperanza viva en su corazón de que ciertamente su petición iba a ser escuchada por el Señor y que si al Señor le placía, le iba a dar un hijo. Entonces, si tú estás necesitado de algún milagro en tu vida, quizás no has podido tener hijos, quizás todavía no has encontrado al amor de tu vida o necesitas salir de una deuda muy grande que ni siquiera, aunque trabajes 10 años, podrías pagarla y te están presionando, pídele al Señor ese milagro. Puedes ir delante de Él a través de la oración y decirle tu aflicción y seguramente tú vas a recibir de parte de Dios a su tiempo una respuesta. Pero el hecho de tener esa esperanza y el anhelo de que Dios te va a responder es una conexión con Él. Vemos cómo Abraham también, él le pidió al Señor el milagro de tener un hijo. Él anhelaba, el Señor se lo había prometido y sus ojos veían que ya no, y él se volvió ya un viejito y no lo había tenido, pero su fe no menguó, dice Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Tenía una promesa de Dios que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y ni siquiera había podido tener un hijo, y ya tenía 100 años. Pero dice en el versículo 19, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Pero su fe no menguó y él fue delante de Dios y él tenía la esperanza contra esperanza, dice la palabra, de que ciertamente Dios le iba a cumplir lo que le había prometido. Y nosotros en su palabra tenemos muchas promesas. Quizás a través de nuestros pastores, a través de siervos que dan profecías, el Señor nos ha dado promesas y tenemos la esperanza en nuestro corazón que un día se van a cumplir. Cuando estamos afligidos, podemos ir delante de Dios y orar y exponerle nuestras aflicciones. Dice el Salmo 19:18, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Salmo 4:1 dice, para el director del coro, para instrumentos de cuerdas, Salmo de David. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. Entonces, si tenemos una aflicción en nuestro corazón, vayamos delante de Dios y sabemos que en mi aflicción yo voy a encontrar la esperanza de la respuesta que Dios me va a dar a su tiempo y sabiendo que no necesariamente va a ser como yo quiero, sino que Él me va a dar lo mejor que va a ser para mí. Podemos ir delante del Señor y poner nuestros sueños a sus pies y decirle, Señor, esto es lo que anhela mi corazón, ábreme las puertas, dame los medios, envíame la provisión, pero fíjate, Señor, que yo quiero lograr esto, quiero ir allá, quiero hacer lo otro, quiero que tú me uses en tal cosa,
pero exponerle al Señor nuestros sueños. En Génesis 37:5 dice, y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Tus sueños no se los tienes que ir a contar a cualquiera, tus sueños se los tienes que poner al Señor, a sus pies, y que sea Él el que te los cumpla. El Salmo 38:9 dice, Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Así que tus anhelos, tus sueños, ora al Señor y Él va a mantener viva la esperanza de que se te van a cumplir. Quizás la esperanza de un llamamiento. Quizás tú eres un hijo de Dios que le sirve y anhelas que el Señor te dé tal vez un don en la alabanza, tal vez un ministerio primario. Dice Efesios 4:4, uno es el cuerpo, uno es el espíritu, como una es la esperanza y a que han sido llamados. Efesios 1:18 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, la ilusión que tú tengas, quizás de algo en la iglesia, en el ministerio, ponla delante de Dios y espera el tiempo de la confirmación a través de tus coberturas. También la palabra nos enseña que el servicio que ponemos delante de Dios va a tener una recompensa. Dice 1 Timoteo 4:10, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente los creyentes. Entonces dice 1 Corintios 9:10 también, o lo que dice especialmente por nosotros, o lo que dice especialmente por nosotros está hablando un ministro. Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Entonces, cuando nosotros en nuestra iglesia, con las personas que sabemos que les estamos hablando de parte de Dios, estamos trabajando en el reino, es con la esperanza de que va a haber una cosecha que vamos a recibir de parte de nuestro Dios, nuestros galardones. Y también tenemos la esperanza de que vamos a ser semejantes a Él. Esa es nuestra gran esperanza. Saber que todas las cosas que aún tenemos malas, en algún momento nos va a ser quitado. Ya por el tiempo, solo eso lo podemos ver en 1 Juan 3:2 y en 1 Juan 3:3, donde dice que nuestra esperanza es llegar a ser como Él. Job estaba en prueba y fue puesto en una aflicción tremenda, pero él nunca perdió la esperanza. Dice, porque hay una esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Entonces, aunque te hayas equivocado en algo, aunque ahorita pienses que ya no tienes esperanza, ten la esperanza. Órale al Señor y que Él renueve tus fuerzas. Porque de lo que ya no hay, incluso del árbol donde solo está el tronco, el Señor puede sacar una ramita que luego puede llegar a ser un árbol frondoso. Si alguien, miren, hubieron personas que se acercaron al Señor porque tenían necesidad de ser sanadas y le gritaban, o sea, que clamaban a Él. Hubo dos ciegos que le gritaron y cuando lo vieron le gritaron, Jesús, ten misericordia de mí. Y el Señor lo sanó. Así que si tú tienes una necesidad de ser sano, ve por el Señor. Ve y ora al Señor. Si no has sido liberado de algún espíritu inmundo, terrible, el Señor te puede salvar. Pero por último, solo quiero recordarles que hay una esperanza
que nosotros tenemos y que es la esperanza del arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice la palabra: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y en el versículo 17 dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Entonces, esa es la esperanza que una buena parte de la iglesia tiene, y en la cual le oramos al Señor, y esa esperanza Él nos la mantiene. Y por último, quiero leerle Zacarías 9:12. Dice: dirigid vuestros pasos hacia la ciudad fuerte, oh vosotros cautivos que tenéis esperanza, pues te anuncio, oh pueblo mío, que te daré dobles bienes. Hay dobles bienes para los que mantenemos y guardamos esa esperanza. ¿Y cómo hacemos para mantener esa esperanza? Acercándonos confiadamente al Dios que nos puede cumplir lo que necesitamos. Así que permítame bendecirlo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada una de las personas, Señor, que han estado acá escuchando tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que sus necesidades, Señor, tú las veas, papito lindo, que tú, Señor, las respondas. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta palabra bendita, Señor, que ha sido de refrigerio para nuestros corazones. En el nombre de Jesús, que el Señor les guarde y les bendiga. En breves instantes regresamos con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer.